La abuela Ana siempre había sido el corazón de su familia. Conocida por su calidez y las historias que traía del viejo país, era un puente vivo hacia un pasado rico en tradiciones y cuentos. Su reciente visita a sus nietos no fue una excepción, llena de risas, delicias caseras y el intercambio de recuerdos. Fue una salida agridulce en el aeropuerto, como siempre, llena de promesas de pronto regreso y abrazos fuertes que decían mucho del amor que compartían. Mientras decía su último adiós, su mente ya estaba en la próxima visita, planificando lo que traería y las historias que contaría. En el ajetreo de la partida, su maleta, una pieza antigua, casi tan viajada e histórica como la propia Ana, quedó atrás, desapercibida, junto al banco donde se había tomado un momento para recuperar el aliento. El aeropuerto, bullicioso cruce de historias y viajes, vio ese día a miles de personas, cada una absorta en sus propios comienzos y finales. La maleta, sencilla y un poco gastada, permanecía en silencio, un centinela silencioso que guardaba en su interior no solo recuerdos y ropa, sino fragmentos de la vida de Ana. La bufanda que había tejido en su propio viaje décadas atrás, fotografías de lugares que habían tocado su alma, cartas escritas con una letra descolorida que hablaba de amor, pérdida y esperanza. A medida que el día declinaba y la multitud disminuía, la maleta permaneció desapercibida para los equipos de limpieza y los viajeros nocturnos. Era como si esperara pacientemente a que lo encontrara la persona adecuada, alguien que pudiera entender las historias que llevaba consigo. Ese alguien llegó en la improbable forma de un mendigo, cuyos días transcurrieron en las sombras de la ciudad, invisible para la mayoría. Su vida, al igual que la maleta, estuvo llena de historias no contadas, sueños postergados y recuerdos perdidos en la lucha por sobrevivir. La fría noche lo había llevado a buscar refugio en los rincones más tranquilos del aeropuerto, con la esperanza de encontrar un poco de calor y tal vez algo de comer. Al tropezar con la maleta se despertó su curiosidad. No fue el potencial de los objetos de valor lo que lo atrajo, más bien era la sensación de algo perdido, algo que tenía significado más allá de su contenido físico. Mientras abría con cuidado la maleta, lo primero que llamó su atención fue el álbum de fotos, sus páginas llenas de rostros y lugares que parecían susurrar una vida vivida plenamente, de momentos apreciados y mantenidos cerca. La noche se había hecho más profunda y el frío se filtraba por todos los rincones del enorme aeropuerto. El mendigo, envuelto en capas de ropa gastada, se sintió atraído hacia la maleta como por voluntad del destino. No era una maleta cualquiera. En sus manos lo sentía como un cofre de secretos esperando a ser abierto. Mientras abría con cautela la bolsa, la tenue luz de una farola cercana iluminó su contenido, revelando un mundo muy alejado de sus propias luchas diarias por la supervivencia. Entre la ropa cuidadosamente doblada y los objetos personales, el álbum de fotos yacía como un tesoro. Con manos ligeramente temblorosas, ya sea por el frío o por la anticipación del descubrimiento, la abrió. Las páginas estaban llenas de fotografías que parecían palpitar de vida, capturando momentos de alegría, tristeza, paisajes de tierras lejanas y rostros llenos de historias. Cada fotografía era una ventana a una vida que parecía a la vez extraña e íntimamente familiar. No pudo evitar sentirse atraído por una fotografía en particular, una que mostraba a una mujer joven parada orgullosamente frente a una casa antigua pero sólida. Su sonrisa, confiada y llena de esperanza, pareció acercarse a él a lo largo de las décadas. En el reverso, con letra cursiva y cuidada, un nombre y una fecha. Ana, verano de 1952. La imagen era fascinante, un marcado contraste con la dura realidad de su mundo. Era como si la joven Ana lo estuviera invitando a un viaje que prometía cerrar la brecha entre el pasado y el presente. Mientras hojeaba más páginas, el mendigo vio instantáneas de celebraciones, de niños creciendo, de paisajes serenos bajo diferentes cielos. Cada fotografía contaba una historia de amor, pérdida, aventuras y las sencillas alegrías de la vida. Era un mosaico de experiencia humana, unidos por el hilo del viaje de una persona a través del tiempo. La curiosidad se convirtió en una sensación de propósito.
¿Quién era esta mujer? ¿Qué historias se esconden detrás de estas imágenes? ¿Y cómo había acabado su maleta abandonada, aparentemente olvidada en el ajetreo del aeropuerto? Las preguntas se arremolinaban en su mente, cada foto agregaba capas al misterio. Fue entonces cuando vio, escondida entre las páginas del álbum, una carta. El sobre, ligeramente amarillento por el tiempo, llevaba una dirección escrita a mano y un sello de años atrás. Estaba cerrada y sus secretos estaban preservados. El mendigo sabía que esto era más que una mera coincidencia. Fue un llamado a la acción, una súplica silenciosa del pasado que se sintió obligado a responder. Con la maleta a su lado, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Se embarcaría en una búsqueda para devolver la maleta a su legítimo dueño, desentrañar las historias que contenía y tal vez, al hacerlo, encontrar una nueva dirección para su propio viaje. Al embarcarse en esta búsqueda inesperada, el mendigo, con la maleta ahora como una compañera silenciosa, se aventuró a salir a la luz de la mañana. La ciudad que lo rodeaba despertó lentamente, sus ritmos familiares pero ahora teñidos con la promesa de un descubrimiento. El álbum de fotos se había convertido en un faro y sus imágenes lo guiaban hacia un destino desconocido. Se aferró a la esperanza de que la dirección encontrada en la carta, aunque tenía años, fuera la clave para descubrir la historia de Ana y su maleta olvidada. La dirección lo llevó a una biblioteca pública, cuyos vastos archivos son un testimonio de las vidas y las historias de los habitantes de la ciudad. Creía que aquí podría encontrar pistas sobre la ubicación en la fotografía de la antigua casa y su sonriente ocupante. Los bibliotecarios, intrigados por su búsqueda y conmovidos por la sinceridad de su propósito, le ofrecieron su ayuda. Revisaron viejos directorios y mapas, rastreando los hilos del pasado en busca de la casa que se había detenido en el tiempo. Sus esfuerzos se vieron recompensados con una dirección que coincidía con la letra de la carta. Estaba ubicada en una parte de la ciudad que había logrado resistir el paso del tiempo, donde aún se mantenían casas como la de la fotografía, cuyas historias se conservaban entre sus muros. Con un renovado sentido de propósito, el mendigo se dispuso a encontrar la casa y cada paso lo acercaba más a desentrañar el misterio de la maleta. Mientras caminaba por el vecindario, los alrededores gradualmente comenzaron a reflejar el mundo capturado en las fotografías. Estaba el parque que debió haber sido testigo de innumerables picnics y tardes de ocio, el antiguo cine que probablemente fue el telón de fondo de muchas salidas juveniles y finalmente la calle que lo llevó a la casa que había visto en el álbum. De pie frente a él, se dio cuenta de que el viaje lo había llevado a un lugar que extrañamente se sentía como su hogar. Dudó por un momento, inseguro de su próximo movimiento. El mendigo era un hombre que hacía tiempo que había aceptado la invisibilidad que las circunstancias le habían impuesto. Sin embargo, aquí estaba, a punto de llamar a la puerta de una casa que contenía la llave de una historia de la que se había convertido en parte. Era una idea desalentadora, pero el calor del sol en su espalda y el peso de la maleta en su mano reforzaron su coraje. Cuando finalmente se abrió la puerta, no fue Ana quien lo saludó, sino una mujer más joven cuyos rasgos hacían eco a los de las personas en las fotografías. Vio en ella los mismos ojos que la habían mirado desde las páginas del álbum, llenos de preguntas y un destello de reconocimiento. Explicó su presencia, la maleta y el viaje que había impulsado, cada palabra entretejiendo el pasado y el presente. La mujer escuchó, y su cautela inicial se convirtió en asombro al darse cuenta del significado del momento. Ella se presentó como María, la nieta de Ana, y lo invitó a entrar. La casa era un museo viviente, cada habitación llena de recuerdos y ecos de las risas y lágrimas que habían llenado las historias de Ana. María explicó que Ana había fallecido, dejando la casa y sus tesoros a su familia. La revelación fue un giro agridulce en la búsqueda del mendigo. Sin embargo, al compartir la maleta y su contenido con María, comprendió que su viaje estaba lejos de terminar. Las fotografías, la carta y la maleta en sí no eran solo artefactos del pasado, sino puentes hacia el futuro, que conectaban los puntos entre extraños que, al final, no eran tan diferentes después de todo. Juntos estudiaron minuciosamente el álbum y María llenó los huecos con historias transmitidas por Ana. Cada fotografía cobró nueva vida,
tejiendo un tapiz de recuerdos que trascendieron el tiempo y las circunstancias. El mendigo, que ya no era solo un espectador, se convirtió en parte de la narración, en un guardián de historias que habían encontrado su camino de regreso a casa, en la calidez del hogar de Ana, ahora vibrante con el desarrollo de su propia historia. El mendigo y María profundizaron en el contenido de la maleta, su viaje a través del pasado guiado por los tesoros que contenía. La carta, aún sin abrir, yacía entre ellos, un vínculo tangible con un momento congelado en el tiempo. Con un gesto mutuo, María rompió con cuidado el sello y desdobló el papel con una reverencia reservada a los textos sagrados. La carta, escrita con la letra familiar de Ana, estaba dirigida a una vieja amiga, relataba las alegrías y tristezas de su vida y expresaba la esperanza de volver a conectarse algún día. Mientras absorbían las palabras, empezó a formarse un plan. María, conmovida por la dedicación del mendigo y conmovida por el vistazo al corazón de su abuela, sugirió emprender una nueva búsqueda. Encontrar al destinatario de la carta. Era una tarea que no solo honraría la memoria de Ana, sino que también cerraría la brecha entre el pasado y el presente, cumpliendo un deseo no cumplido. Su primera pista estaba en la dirección que figuraba en el sobre, una zona de la ciudad que había sufrido muchos cambios a lo largo de los años. Partieron juntos. El mendigo ahora era un compañero en este viaje de descubrimiento, y cada paso los llevaba a través de las capas de la historia de la ciudad. Su búsqueda los llevó a un pequeño edificio de apartamentos, ubicado entre estructuras más nuevas y más altas, cuya fachada mostraba las marcas del tiempo. El nombre que figuraba en el sobre de la carta coincidía con uno que figuraba en el registro del edificio, un golpe de suerte a su favor. Se encontraron en la puerta de un modesto apartamento con el corazón latiendo con anticipación. La puerta se abrió y reveló a un hombre mayor, con el rostro marcado con las líneas de una vida bien vivida. El reconocimiento fue inmediato en sus ojos cuando se posaron en la carta, un fantasma de su pasado repentinamente hecho tangible. El hombre, Thomas, había sido amigo de la infancia de Ana y sus caminos divergieron con las mareas de la vida. La carta, un puente a través de décadas de silencio, abrió una compuerta de recuerdos. Les dio la bienvenida y les contó historias de la Ana que recordaba, una niña enérgica que había soñado con aventuras más allá de su pequeña ciudad. Mientras hablaba, las piezas del rompecabezas que era la vida de Ana comenzaron a encajar. Sus alegrías, sus pérdidas y la fuerza que la había definido. Los cuentos de Thomas agregaron profundidad a las fotografías, cada imagen ahora imbuida de la riqueza del contexto. El mendigo, que alguna vez fue un extraño a este mundo, se vio arrastrado al tapiz de su historia compartida. Fue una conexión que trascendió los límites de sus vidas individuales, un recordatorio de los hilos que nos unen a todos. La tarde pasó al anochecer y el sol poniente arrojaba un resplandor dorado sobre la reunión. Fue un momento de comunión, de recuerdos compartidos y de nuevas conexiones. María y el mendigo, a lo largo de su viaje, no solo habían cerrado el círculo de la historia de Ana, sino que también habían creado un nuevo capítulo, uno que honraba el pasado y al mismo tiempo forjaba nuevos vínculos. Mientras se despedían, Thomas, conmovido por el gesto de cumplir el último deseo de Ana, le entregó al mendigo una pequeña caja. En el interior encontró una colección de fotografías, algunas de Ana, otras de lugares y personas desconocidas. Eran, explicó Thomas, recuerdos que había querido compartir con Ana, un testimonio de su amistad y de los caminos que habían tomado sus vidas. El viaje de regreso a casa de María fue tranquilo, un paso reflexivo por las calles crepusculares de la ciudad. El mendigo, con la caja en su regazo, sintió una profunda sensación de plenitud. La búsqueda para devolver una maleta perdida se había convertido en un viaje de descubrimiento, de conexiones establecidas y vidas entrelazadas. Se dio cuenta de que había encontrado algo más que el dueño de una maleta olvidada. Había descubierto una familia, una historia y un sentido de pertenencia que durante mucho tiempo se le había escapado. Al final, la maleta no era solo un contenedor de objetos, sino un recipiente de historias, un recordatorio del impacto que tenemos en la vida de los demás. El mendigo, ya no definido por sus circunstancias, sino por el viaje que había emprendido,
Esperaba con ansias las nuevas historias que crearía, inspirado en el pasado pero mirando firmemente hacia el futuro. La mañana después de su visita a Thomas, María y el mendigo, ahora unidos por su viaje compartido al pasado de Ana, se encontraban frente a la vieja casa. La luz temprana proyectaba largas sombras en el suelo. Habían regresado con algo más que recuerdos. Llevaban la determinación de profundizar en la narrativa que había comenzado a tejerse en torno a la maleta y su contenido. Con las fotografías de Thomas, decidieron trazar un viaje, siguiendo los pasos de Ana a través de los lugares capturados en esas imágenes, una búsqueda que los llevaría no solo a través de la ciudad, sino al corazón de lo que significa recordar y ser recordado. Su primer destino fue una pequeña panadería familiar representada en una de las fotografías, un lugar donde Ana había trabajado cuando era joven. La panadería, al igual que la casa, parecía no haber sido tocada por el tiempo, sus ventanas empañadas por el calor del interior, contrastando con el aire fresco de la mañana. El olor a pan recién hecho y pasteles llenó la calle, atrayéndolos. En el interior, fueron recibidos por la actual propietaria, una anciana que había heredado la panadería de sus padres, los empleadores de Ana. Al escuchar su historia y el motivo de su visita, los llevó a un rincón de la panadería donde colgaba una pequeña colección de fotografías en blanco y negro. Entre ellas había una foto de una joven Ana, sonriendo alegremente y con una bandeja de pan recién horneado en las manos. La propietaria compartió historias de Ana, recordada por sus padres como una trabajadora diligente y alegre, cuyas risas habían llenado la panadería. Cada historia añadió capas a la imagen de Ana con la que María había crecido, transformándola de un recuerdo preciado a una presencia viva y respirable. Animados por esta visita, María y el mendigo continuaron su viaje, visitando los lugares de las fotografías y recopilando historias de quienes habían conocido a Ana o cuyas vidas se habían cruzado con la de ella de alguna manera. Visitaron el parque donde Ana había jugado cuando era niña, la escuela a la que había asistido y la iglesia donde había cantado en el coro. Cada lugar los acercó a Ana, su vida pintada a grandes rasgos de experiencias y relaciones que habían tocado a muchos. Mientras seguían los pasos de Ana, el mendigo documentó su viaje, tomando fotografías y tomando notas, creando un nuevo álbum que reflejaba el que encontraron en la maleta. Esta nueva colección no fue solo un eco del pasado, sino un testimonio del viaje de descubrimiento en el que se encontraban, un puente entre generaciones. La culminación de su viaje fue una visita a una pequeña galería de arte que alguna vez exhibió las pinturas de la joven Ana, una pasión suya que María solo conocía vagamente. El dueño de la galería, un viejo admirador del trabajo de Ana, había conservado una de sus pinturas, un paisaje vibrante que capturaba la esencia de su espíritu. Al ver la pintura, María sintió una profunda conexión con su abuela, una comprensión de la profundidad de su creatividad y la amplitud de su influencia. Su viaje por la vida de Ana culminó en una exposición en la galería que mostraba las fotografías, historias y artefactos que habían coleccionado. La exposición, titulada La maleta de Ana, un viaje a través de la memoria, invitó a otros a compartir la experiencia de descubrir la historia de Ana. Se convirtió en un espacio para la memoria comunitaria, donde los visitantes podían contribuir con sus propias historias y artefactos, entretejiéndolos en el tapiz en constante expansión de la historia de la comunidad. El mendigo, que ya no es visto como un extraño sino como una figura clave en esta historia de redescubrimiento, encontró un nuevo sentido de propósito. Su acto inicial de bondad, impulsado por el descubrimiento de la maleta, se transformó en una misión compartida, reuniendo a una comunidad en torno a la memoria de una mujer extraordinaria. Mientras María y el mendigo estaban entre los visitantes la noche inaugural de la exposición, se dieron cuenta de que su viaje era mucho más que la suma de sus partes. Fue una celebración de la vida, un reconocimiento de los hilos invisibles que nos conectan a todos y un testimonio del poder duradero de la memoria y el amor. La maleta, que alguna vez fue un objeto olvidado en el apuro de la partida, se había convertido en un símbolo de conexión, uniendo la brecha entre el pasado y el presente y recordando a todos las historias que nos moldean. A medida que la exposición La maleta de Ana
Un viaje a través de la memoria ganó atención, se convirtió en un lugar de encuentro para quienes habían conocido a Ana y para extraños conmovidos por su historia. Entre los visitantes se encontraba un hombre mayor que, al ver expuesta la maleta y su contenido, quedó visiblemente conmocionado. Se acercó a María y al mendigo y se presentó como Henry, un amigo de la infancia de Ana que había perdido el contacto con ella después de mudarse al extranjero hace muchos años. Había regresado a la ciudad por casualidad, solo para encontrarse cara a cara con los recuerdos de una amistad que había apreciado. Las historias de Henry sobre Ana agregaron nuevas dimensiones a su retrato. Habló de sus aventuras explorando las calles de la ciudad cuando eran niños, de los sueños que habían compartido de cambiar el mundo y de la promesa que habían hecho de recordarse siempre el uno al otro, sin importar a dónde los llevara la vida. Sus cuentos fueron un recordatorio de los lazos duraderos de amistad, de las conexiones que, una vez formadas, siguen siendo parte de nosotros. Inspirados por el inesperado reencuentro de Henry con el recuerdo de Ana, María y el mendigo decidieron ampliar el alcance de su proyecto. Lanzaron una iniciativa comunitaria para recopilar y documentar las historias de los residentes de la ciudad, un archivo vivo de historias personales que serviría como testimonio de la interconexión de las vidas humanas. El proyecto, llamado The Suitcase Diaries, se convirtió en un llamado a la acción, invitando a las personas a compartir sus propias historias de conexiones perdidas, de recuerdos preservados en objetos, fotografías y cartas. La respuesta fue abrumadora. Personas de todos los ámbitos de la vida se acercaron, trayendo sus propias maletas llenas de recuerdos. Cada elemento era la clave de una historia no contada. El proyecto rápidamente creció más allá de la galería, extendiéndose a talleres, escuelas y espacios públicos, donde las personas podían compartir, escuchar y conectarse a través del arte de contar historias. Para el mendigo, cuya vida había estado marcada por la invisibilidad y el silencio, The Suitcase Diaries ofreció una plataforma para compartir su propia historia. Con el apoyo de María, dirigió talleres de narración de cuentos, enseñando a otros cómo encontrar los hilos narrativos en sus vidas. Su transformación de una figura solitaria a un narrador comunitario fue un testimonio poderoso del impacto del proyecto, que ilustra cómo el acto de compartir historias puede fomentar la empatía, la comprensión y el sentido de pertenencia. María, al ver las profundas conexiones que se estaban estableciendo, imaginó el proyecto como un archivo permanente, un espacio donde la memoria colectiva de la ciudad podría preservarse y explorarse. Trabajó para conseguir financiación y asociaciones, transformando The Suitcase Diaries en una organización sin fines de lucro dedicada a la preservación de historias personales como una forma de construir puentes entre generaciones y culturas. A medida que el proyecto se expandió, quedó claro que la maleta de Ana había provocado un movimiento, un reconocimiento del poder de la memoria para unir y sanar. Las historias recopiladas a través de The Suitcase Diaries pintaron un rico tapiz de la experiencia humana, capturando las risas, las lágrimas, las esperanzas y los miedos que nos definen. La culminación de esta fase del viaje fue un evento en toda la ciudad, un día de la memoria, donde se invitó a los residentes a traer sus propias maletas y compartir sus historias en plazas públicas, parques y centros comunitarios. Fue una celebración de la diversidad, de las narrativas únicas pero universales que conforman el tejido de la sociedad. El evento fue un testimonio del legado de la maleta de Ana, un recordatorio de que la historia de cada persona, sin importar cuán ordinaria parezca, es un hilo conductor en la historia más amplia de la humanidad. Mientras María y el mendigo permanecían juntos en un día de la memoria, rodeados por las voces de su comunidad, se dieron cuenta del verdadero alcance de su viaje. Lo que comenzó como una búsqueda para devolver una maleta perdida, se convirtió en un movimiento que celebra las historias que nos unen, los recuerdos que nos definen y las conexiones que nos recuerdan que nunca estamos realmente solos. A medida que The Suitcase Diaries florecía, transformando los recuerdos individuales en una narrativa colectiva, María y el mendigo sintieron una profunda sensación de logro. Sin embargo, en medio de la celebración de historias compartidas, reconocieron un patrón emergente.
Muchas historias hablaban de separación, de seres queridos perdidos no solo en el tiempo, sino en el vasto y complejo paisaje de la ciudad misma. Fue un recordatorio de los espacios entre las personas, los espacios silenciosos llenos de historias no contadas de reunión y reconciliación. Esta idea llevó al inicio de The Reunion Project, una ambiciosa rama de The Suitcase Diaries, destinada a reavivar las conexiones perdidas. Utilizando la red y los recursos que habían construido, María y el mendigo se propusieron salvar las distancias entre las personas, convertir los recuerdos de la separación en reencuentros. El proyecto combinó el poder de la narración con el alcance de la tecnología moderna, creando una base de datos donde las personas podían registrar sus búsquedas de amigos y familiares de los que se habían distanciado. El mendigo, con su nuevo propósito, tomó la iniciativa en este proyecto, basándose en sus propias experiencias de aislamiento y la alegría transformadora de encontrar una comunidad. Trabajó incansablemente, estudiando minuciosamente las entradas, comparando detalles y facilitando reuniones. Cada reunión fue un testimonio de la misión del proyecto, una celebración de la fuerza duradera de las conexiones humanas. Un caso particularmente conmovedor fue el de dos hermanas, separadas en la infancia debido a conflictos familiares que habían vivido vidas paralelas a pocos kilómetros de distancia sin cruzarse nunca. A través de The Reunion Project se encontraron y su reunión fue un poderoso símbolo del potencial del proyecto para reparar las fracturas en la vida de las personas. A medida que se difundió la noticia de estas reuniones, The Reunion Project recibió atención nacional, inspirando iniciativas similares en otras ciudades. María y el mendigo fueron invitados a hablar en conferencias y talleres, compartiendo la metodología y las historias de su proyecto, abogando por la importancia de la comunidad y el poder curativo de la reconexión. En medio de este alcance en expansión, la esencia original de su misión permaneció en el centro de cada esfuerzo: honrar la memoria de Ana viviendo los valores que ella había encarnado. La maleta, que alguna vez fue un simple objeto abandonado, se había convertido en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que dentro de cada cosa olvidada se encuentra el potencial de redescubrimiento y renovación. El impacto del proyecto Reunión no estuvo solo en la cantidad de personas que reunió, sino en la profundidad de las conexiones que restableció. Se trataba de algo más que la alegría del reencuentro. Se trataba de sanar las heridas de la separación, de cerrar los círculos que habían quedado abiertos, de crear un sentido de plenitud tanto para los individuos como para la comunidad. María y el mendigo, reflexionando sobre el viaje desde el descubrimiento de una maleta hasta la creación de un movimiento, se dieron cuenta de la profunda verdad de la idea de que todo fin es un comienzo. La maleta había llegado a su destino, pero las historias que había puesto en marcha continuaron desarrollándose, y cada reunión era una onda en la historia más amplia de la conexión humana. Mientras se ponía el sol en otro día de la memoria, con la ciudad viva con las historias de su gente, María y el mendigo permanecían juntos, mirando a la multitud. No solo vieron rostros entre la multitud, sino también historias. Cada persona era un testimonio vivo del poder de la memoria, la resiliencia del espíritu humano y los lazos inquebrantables del amor y la amistad. Su trabajo, nacido del descubrimiento accidental de una maleta olvidada, se había convertido en un rayo de esperanza, un recordatorio de que en el tapiz de las vidas humanas cada hilo está conectado, cada historia importa y nadie está realmente perdido mientras hay quienes están dispuestos a recordar, a buscar y a reunirse. En el corazón de la bulliciosa ciudad, en medio del crescendo del proyecto Reunión, se desarrolló un descubrimiento notable que cerraría el círculo del viaje de María, el mendigo y la maleta. Entre los conmovidos por las historias del reencuentro se encontraba un periodista, intrigado por la profundidad de la emoción y la amplitud de conexiones que el proyecto había revelado. Al intentar documentar estas historias, descubrió un hilo que conectaba con los orígenes mismos de la maleta de Ana. Este hilo llevó a un señor mayor, Lucas, que había trabajado en el aeropuerto durante décadas. Recordó el día en que encontraron la maleta, un detalle entre innumerables objetos perdidos que pasaron por sus manos, pero este era diferente. No era solo la maleta lo que había quedado en su memoria, sino la historia de la mujer que había regresado a buscarla,
llena de desesperación por su pérdida, una historia que había escuchado de sus colegas, pero que nunca había visto resuelta. Armado con esta nueva pista, el periodista organizó una reunión de Lucas con María y el mendigo. Fue una reunión cargada de anticipación, que unió el momento inicial de pérdida con el extenso viaje que siguió. Lucas contó el día que Ana apareció en el área de objetos perdidos del aeropuerto, con los ojos buscando algo irreemplazable. Aunque la maleta no se encontró en vida de Ana, la historia de Lucas ofreció un cierre conmovedor al misterio de cuán profundamente se había sentido su pérdida. Conmovida por la revelación, María vio la oportunidad no solo de celebrar el viaje de la maleta, sino de honrar la memoria de Ana de una manera que reflejara la profundidad de su impacto. Propuso un evento comunitario, el Día de Ana, que se celebraría en el aeropuerto, transformando el lugar de la pérdida en un lugar de celebración y conexión. El evento no solo honraría a Ana, sino que también rendiría homenaje a todas las historias de pérdida y descubrimiento, reencuentro y conexión que se habían compartido a través de The Suitcase Diaries. El Día de Ana fue una convergencia de historias, un tapiz de vidas tejidas por los hilos de la memoria y los actos de búsqueda y hallazgo. Personas de toda la ciudad y de más allá vinieron con sus propias maletas, no llenas de pertenencias, sino de historias. Compartieron historias de separación y reencuentro, de objetos perdidos encontrados y conexiones perdidas restauradas. El aeropuerto, lugar de salidas y llegadas, se convirtió en un símbolo de los viajes que todos emprendemos, tanto físicos como emocionales. El mendigo, ahora reconocido como un pilar de la comunidad, habló en el evento y compartió su propio viaje desde el aislamiento a la conexión, desde la invisibilidad a un lugar de pertenencia. Sus palabras, imbuidas de la sabiduría de la experiencia, tocaron la búsqueda universal de significado y la importancia de la historia de cada individuo en la narrativa más amplia de la humanidad. María también subió al escenario, con la voz firme por la emoción mientras hablaba de su abuela, de la maleta y del viaje inesperado que le había inspirado. Habló sobre el poder de los objetos y los recuerdos para trascender su forma física y convertirse en catalizadores de conexión, comprensión y amor. Cuando el día de Ana llegó a su fin, el cielo sobre el aeropuerto se iluminó con un espectáculo de fuegos artificiales, cada explosión de color una celebración de las historias que nos unen, los recuerdos que nos moldean y el potencial infinito de descubrimiento y reencuentro en nuestras vidas. El evento no fue un final, sino una reafirmación del viaje en curso, un recordatorio de que el legado de la maleta no estaba en los objetos que contenía, sino en las conexiones que fomentaba y las historias que ponía en marcha. Después del Día de Ana, María y el mendigo, junto con la comunidad que se había reunido en torno a The Suitcase Diaries y The Reunion Project, comprendieron que su trabajo estaba lejos de terminar. La maleta se había convertido en un símbolo de esperanza, un faro para quienes buscan reconectarse con el pasado, con amigos perdidos, con familiares y con partes de sí mismos olvidadas hace mucho tiempo. El viaje de la maleta de Ana había demostrado que dentro de cada pérdida reside el potencial de un redescubrimiento y dentro de cada final, la promesa de un nuevo comienzo. Mientras los ecos del Día de Ana resonaban en la comunidad, el espíritu de conexión y reunión fomentado por The Suitcase Diaries y The Reunion Project encontró nuevas vías de expresión. María y el mendigo, inspirados por el profundo impacto de sus iniciativas, buscaron asegurar que el impulso de conexión y la calidez de las historias compartidas no se disiparan con el paso de un evento. Imaginaron un legado que continuaría inspirando y uniendo, un tributo duradero a Ana y a las innumerables historias que se habían entretejido en la trama de The Suitcase Diaries. Su visión tomó forma como la Fundación Ana, una organización benéfica dedicada a fomentar conexiones comunitarias, apoyar iniciativas de narración de historias y ayudar a quienes buscan reconectarse con sus seres queridos perdidos. La fundación tenía como objetivo ampliar el alcance de The Suitcase Diaries más allá de los límites de su ciudad, difundiendo el mensaje de esperanza y reunión a comunidades de todo el mundo. Una de las primeras iniciativas de la fundación fue la creación de un archivo digital,
un repositorio en línea donde se podían compartir historias de conexión, objetos perdidos y encontrados y reencuentros. Esta plataforma permitió preservar narrativas que de otro modo podrían perderse en el tiempo, asegurando que el poder de la narración continuara conectando generaciones. También sirvió como recurso para quienes se embarcan en sus propios viajes de descubrimiento, ofreciendo orientación, apoyo e inspiración. Además del archivo digital, la Fundación lanzó programas educativos destinados a enseñar el arte de contar historias en escuelas y centros comunitarios. Estos talleres, dirigidos por narradores como el Mendigo, que había encontrado un nuevo propósito en su papel como guardián de las narrativas, empoderaron a las personas para explorar sus propias historias, documentar sus experiencias y compartirlas con otros. Los programas enfatizaron el valor de la historia de cada persona, destacando cómo las narrativas personales contribuyen a la memoria colectiva de una comunidad. La Fundación también estableció un Día de las Historias anual, aprovechando el éxito del Día de Ana para crear un evento recurrente que celebrara la diversidad de la experiencia humana a través de la narración de historias, el arte y las actividades comunitarias. El Día de las Historias se convirtió en un festival que abarcaba toda la ciudad y atraía a participantes de diversos orígenes, cada uno de ellos deseoso de compartir sus historias y aprender de las experiencias de los demás. Fue un día de unidad y comprensión, un reflejo de la creencia fundamental de la Fundación en el poder de las narrativas compartidas para superar las divisiones. María, en su papel de directora de la Fundación Ana, se encontró en el centro de un movimiento que trascendió la misión inicial de devolver una maleta perdida. Vio la Fundación como un rayo de esperanza, un medio a través del cual los valores que su abuela había encarnado, compasión, curiosidad y conexión, podrían continuar inspirando e incidiendo en el cambio. También el Mendigo encontró en la Fundación la realización de su viaje desde los márgenes al centro de una comunidad unida por historias. Su transformación de una figura solitaria a un querido narrador y mentor fue un testimonio de la misión de la Fundación, que ilustra el poder redentor de la conexión y el papel de la narración para fomentar la empatía y la comprensión. A medida que la Fundación Ana crecía, también crecía la red de historias, y cada nueva narrativa se sumaba al rico tapiz de la experiencia humana. La Fundación se convirtió en un símbolo del impacto duradero de la maleta de Ana, un recordatorio del viaje que comenzó con un artículo olvidado y evolucionó hasta convertirse en una iniciativa global que celebra las historias que nos definen. A medida que la Fundación Ana solidificó su lugar dentro de la comunidad y más allá, y su influencia se extendió hacia afuera para tocar vidas en todo el mundo, María y el Mendigo reflexionaron sobre el viaje que los había llevado hasta aquí. Desde el momento del descubrimiento de la maleta hasta el establecimiento de una fundación que celebraba la conexión humana, su viaje había estado lleno de giros inesperados y profundas revelaciones. Las historias que habían surgido, cada una de ellas un hilo en el tapiz más amplio de The Suitcase Diaries, hablaban del anhelo universal de conexión, la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la narración. En reconocimiento al impacto de su trabajo y al legado de la maleta de Ana, el ayuntamiento propuso la creación de una instalación de arte público que se ubicaría en el corazón de la ciudad. Esta instalación, un esfuerzo de colaboración entre artistas locales, narradores y miembros de la comunidad, fue concebida como un monumento viviente al poder de las historias para unir y sanar. Sería una manifestación física del viaje que comenzó con un único objeto perdido y se convirtió en un movimiento que unió distancias y generaciones. La pieza central de la instalación fue una escultura inspirada en la maleta de Ana, un baúl abierto del que emergió una cascada de figuras de bronce y vidrio, cada una de las cuales representa una historia compartida a través de The Suitcase Diaries. Las figuras se acercaron, sus manos casi tocándose, simbolizando las conexiones formadas a través de narrativas compartidas. Rodeando la escultura había un camino de mosaico, con incrustaciones de azulejos que llevaban los nombres de quienes habían contribuido con sus historias al proyecto, un testimonio de la naturaleza colectiva del viaje. El día de la inauguración, la comunidad se reunió para celebrar,
una multitud diversa unida por el hilo común de la narración. María y el mendigo, de pie ante la instalación, compartieron una vez más la historia de la maleta de Ana, no como un final, sino como un recordatorio de la continuación del viaje. Hablaron de la importancia de recordar, de la necesidad de escuchar y compartir, y de la creencia de que cada historia, por pequeña que sea, tiene el poder de conectar y transformar. La inauguración de la escultura se convirtió en un símbolo del compromiso de la comunidad de preservar y celebrar su memoria colectiva. Era un lugar donde las personas podían venir a reflexionar, compartir y encontrar consuelo en las historias de los demás. La instalación, con sus figuras y nombres entrelazados, sirvió como un recordatorio de los hilos invisibles que nos conectan a todos, las historias que se entretejen a lo largo de nuestras vidas, uniéndonos en una narrativa compartida de la experiencia humana. Mientras la multitud se dispersaba, dejando atrás un espacio transformado por el arte y la memoria, María y el mendigo se quedaron mirando la escultura que había crecido durante su viaje. Se dieron cuenta de que el verdadero legado de la maleta de Ana no eran los objetos que contenía ni los proyectos que había inspirado, sino la comprensión de que dentro de cada persona hay una historia esperando ser contada, una conexión esperando ser establecida. La Fundación Ana siguió prosperando, sus iniciativas se expandieron y su impacto se profundizó. Sin embargo, en el fondo, se mantuvo fiel al simple acto de bondad que había iniciado todo: la devolución de una maleta perdida. María y el mendigo, cuyas vidas cambiaron para siempre por el viaje, esperaban con ansias las historias que aún estaban por compartir, las conexiones que aún estaban por establecer y las infinitas posibilidades que les esperaban. En los años siguientes, la instalación de arte público se convirtió en un lugar de peregrinación para narradores y buscadores, un lugar donde el legado de The Suitcase Diaries perduró. Se presentó como un faro de esperanza, una celebración de los lazos que unen a la humanidad y un testimonio del poder duradero del amor, la memoria y las historias que nos definen.